¿Qué se necesita para forjar un equipo campeón? Y no una ni dos, sino 11 veces. Uf, Uno piensa en talento, en estrategia, claro, pero hay algo más profundo, ¿no? Un componente casi espiritual. totalmente. Hoy vamos a explorar ese algo a través de un libro que a mí me parece fascinante. Las memorias de Phil Jackson, 11 anillos, el alma del éxito. Que no es un libro de jugadas, para nada. Para nada. Es un viaje a una filosofía de liderazgo completamente distinta. Nuestra misión entonces es meternos de lleno a ver cómo Jackson mezcló budismo zen, psicología, sabiduría nativa americana De todo un poco. para gestionar algunos de los egos más grandes de la historia y, bueno, convertirlos en equipos legendarios. Y lo que es clave de ese punto que mencionas es que para Jackson el éxito, los anillos, no eran el objetivo final. No, Eran la consecuencia. La consecuencia de un proceso mucho más hondo. Su verdadera meta era transformar la conciencia de los jugadores. la conciencia. Sí. Y el símbolo central de todo esto es, claro, el anillo de campeonato. Pero su obsesión no era el oro ni los diamantes. Era la forma, el círculo. El círculo. Ese es un punto de partida genial, porque uno ve el anillo y piensa en estatus, en poder, en yo gané. Claro, en el trofeo. Exacto. Pero Jackson le da una vuelta de 180 grados. Lo conecta con la cultura Lakota, que él estudió muchísimo. Sí, Para ellos, todo lo importante sucede en círculo. El tipi, la hoguera, la nación misma. Es una forma que no tiene principio ni fin. Simboliza la unidad. y él quería llevar eso a la cancha. Crear círculos dentro de círculos en sus equipos. Exacto. Quería que el anillo representara esa unidad, no la jerarquía. De hecho, hay una anécdota en el libro que es buenísima para esto. A ver, Cuando llega a los Bulls como asistente en el 87, el gerente general Jerry Krause le dice que use uno de sus anillos de campeón de los Knicks. claro, para inspirar. Justo, para inspirar a los jugadores. A Jackson le pareció un gesto súper ostentoso, vacío. Ya me imagino. Y lo más curioso es que, un mes después, la gema del anillo se le cayó. No me digas. ¿Sí? Y él lo tomó como una señal del universo, como una confirmación de que el valor no estaba en la joya, sino en ese círculo invisible que representaba. Una señal del universo, me encanta. Y si el valor no es la joya, ¿cuál es ese pegamento que une al círculo? El amor. Uf, esa palabra suena. Suena cursi, ¿verdad? Hablar de amor en un vestuario de la NBA lleno de millonarios súper competitivos, Un poco sí. pero Jackson lo argumenta de una forma muy potente. Cita al periodista Sebastian Junger y su libro Guerra, sobre los soldados en Afganistán. Ok. Junger se dio cuenta de que los soldados no luchaban por la bandera ni por patriotismo. Se jugaban la vida por el compañero de al lado, Por su hermano. por un amor fraternal tan profundo que estaban dispuestos al sacrificio máximo. Vaya analogía. Pasar de una zona de guerra a una cancha de básquetbol. Parece un salto gigante, lo sé, pero Jackson dice que, aunque obviamente no arriesgan la vida, el ingrediente es el mismo. El sacrificio por el otro. Eso es. Un equipo puede tener todo el talento del mundo, pero si no existe ese vínculo, esa disposición a pasar el balón en el último segundo, a ayudar en defensa aunque no sea tu hombre, el equipo se rompe. Bajo presión se quiebra. Exacto. El talento solo no basta para ganar un campeonato. Se necesita esa hermandad. Entiendo el concepto, pero llevarlo a la práctica suena dificilísimo. De aquí nace lo que él llama liderazgo pleno, ¿no? Liderar de dentro hacia afuera. Justo. ¿Y cómo se traduce eso al día a día? Bueno, el primer principio, y el más duro, es dejar el ego en el banquillo. Para todos. Para todos. Empezando por el mismo. No se trataba de anular la personalidad de nadie, sino de poner el ego al servicio del grupo. Y el caso de estudio es Michael Jordan, claro. El caso definitivo es que tienes al mejor anotador de la historia, a una fuerza de la naturaleza, y tienes que decirle, oye Michael, tienes que lanzar menos. Imagínate la escena. Fue un momento clave en la historia de los Bulls, ¿eh? Se sentó con él y le explicó que no podían depender de que él metiera 35 puntos cada noche. Que necesitaba el resto. Necesitaba confiar más en sus compañeros, hacerlos mejores. Y la reacción inicial de Jordan fue de escepticismo total. Me lo creo. El libro cuenta que le dijo a un reportero, le concedo 2 partidos. 2 partidos. ¡Qué presión para Jackson! Era su forma de decir,
voy a probar esta locura tuya, pero si no funciona, vuelvo a lo mío. ¿Y qué pasó? Que Jackson no cedió, mantuvo el rumbo. Y Jordan, que era increíblemente inteligente, se dio cuenta. Vio que funcionaba. Vio que el sistema, el famoso triángulo ofensivo, no lo limitaba. Al contrario, le daba nuevas armas. Aprendió a usar al resto del equipo como un señuelo. Para él ser aún más letal. Exacto. Aceptó el desafío. Y bueno, el resto es historia. Pero fácil no fue. Claro. Y me fascina esa dualidad de Jackson. Por un lado, todo este rollo zen, y por el otro, el libro habla de un principio que suena contradictorio. A veces hay que sacar el garrote. Absolutamente. Y aquí vemos que Jackson no era un hippie flotando en una nube, ¿eh? Para nada. Era un competidor feroz, y su garrote era casi siempre psicológico. Tenía una técnica en los entrenamientos que era maquiavélica y brillante a la vez. Cuenta, cuenta. Dividía el equipo en dos, titulares contra suplentes, y durante el partidillo no le pitaba ni una sola falta a los suplentes. ¿Cómo? Permitía que jugaran sucio, que agarraran, que empujaran. Espera, dejaba que el partido se saliera de control a propósito. Completamente. Dejaba que los suplentes se pusieran por delante 20-30 puntos. Me imagino a Jordan. Imagínate a Michael Jordan, el tipo que odiaba perder hasta las canicas, viendo cómo le estaban robando un partido de entrenamiento. Se volvía loco. Le gritaba a todo mundo. A los árbitros, a sus compañeros. Pero ese era el objetivo de Jackson. Enseñarle a lidiar con la frustración. Exacto. Quería enseñarles a jugar en medio del caos, a sobreponerse a la injusticia, porque eso es lo que pasa en un partido de playoffs fuera de casa. Es la vara compasiva del zen, como él la llama. Esa es su versión, sí. Un golpe a veces doloroso para despertar la conciencia. ¡Qué locura! Es manipulación psicológica de alto nivel. Y junto a ese garrote, metió prácticas que en los 90 debieron parecer de otro planeta en la NBA. Háblame de eso de sacralizar lo mundano. Jackson creía que no se puede forzar la magia, pero sí se pueden crear las condiciones para que aparezca. El ecosistema. Eso es. Y una de esas condiciones era elevar la conciencia del grupo. Así que introdujo, por ejemplo, las prácticas en completo silencio. Silencio total. Sin hablar, sin gritar jugadas. Nada. Silencio absoluto. Al principio los jugadores creían que era una broma. Se sentirían súper incómodos. Muchísimo. Pero la idea era obligarlos a usar sus otros sentidos, a comunicarse con la mirada, con el cuerpo, a anticipar los movimientos del otro. A desarrollar una intuición de grupo. Una intuición colectiva. A veces incluso bajaba las luces del gimnasio y los hacía practicar casi a oscuras, para agudizar aún más esa percepción. Como él decía, la meta era oír lo nunca oído. Y funcionaba. Poco a poco, empezaron a sentir los beneficios. Se daban cuenta de que en la cancha, con todo el ruido y la presión, eran capaces de comunicarse sin palabras. De saber dónde iba a estar el compañero. Sin mirarlo. Esa conciencia se construía ahí en el silencio. Y junto a eso, claro, introdujo la meditación. La famosa meditación. Siempre se menciona como una anécdota exótica. Pero, ¿cuál era el propósito práctico? ¿No quería convertirlos en monjes? Para nada. Era una herramienta de rendimiento, pura y dura. Vale. Primero para calmar la mente y tomar decisiones claras bajo una presión brutal. Un jugador de la NBA tiene que procesar muchísima información en décimas de segundo. ¿La meditación les ayudaba a filtrar el ruido? Y segundo, y quizá más importante, para sincronizar al grupo. Hacía sesiones de meditación grupales antes de los partidos, centradas en la respiración. Una sola respiración. Una solamente. Esa es la idea. Simple pero muy poderosa. Cuando 12 personas respiran al unísono, algo cambia en la energía del grupo. Dejan de ser 12 individuos y se convierten en una sola entidad. Y esa entidad se expresaba en la cancha con un sistema muy concreto, el triángulo ofensivo. Yo siempre he pensado que era un sistema súper complejo. Ese es el mayor error sobre el triángulo. La gente se imagina un libro lleno de jugadas fijas, y es casi lo contrario. ¡No! Es un sistema de principios, un marco que enseña a los jugadores a leer la defensa y reaccionar en tiempo real. Fomenta la creatividad. El poder del sistema es que empodera a los 5 jugadores en la cancha. No solo a la superestrella. Exacto. Todos tienen que estar atentos, todos tienen que saber leer el juego, todos pueden ser el que anote. O sea que, y esto Jackson lo aclara, no es que necesites a un Michael Jordan o a un Kobe Bryant para que el triángulo funcione. Es que el sistema no fue diseñado para ellos. Ah, mira. Ellos ya podían crear sus propios tiros cuando querían.
El triángulo fue diseñado para los otros, para los Steve Kerr, los John Paxson, los Robert Horry. ¿Les daba un rol? Les daba una estructura y oportunidades claras para anotar. Kobe Bryant lo describió genial. Dijo que jugar en el triángulo era como formar una gran orquesta, Me gusta esa imagen. donde a veces ni ellos sabían qué iba a pasar. Simplemente reaccionaban juntos a la música que les ponía la defensa. Una orquesta de aprendizaje, casi. Porque si todos tienen que leer y reaccionar, todos están constantemente aprendiendo. Esa es la frase clave que usa Jackson. Convierte al equipo en una organización de aprendizaje. Desde la estrella hasta el último suplente. Todos. Y nos deja una lección que va más allá del básquetbol. A veces el camino a la libertad creativa no es la ausencia de reglas, sino una estructura inteligente que la permite. La libertad a través del sistema. Y esa estructura no se sostenía solo con táctica, sino con esas conexiones humanas. Hay un momento en el libro que lo captura todo durante la temporada de 1998, El último baile. Sí, es quizá el ejemplo más conmovedor de su liderazgo. Todo el mundo sabía que era el final de esa dinastía de los Bulls. Se acababa. La directiva iba a desmantelar el equipo. Así que, justo antes de los playoffs, Jackson quiso hacer algo para unir al grupo, una última vez. ¿Qué hizo? Le pidió a cada jugador, a cada miembro del cuerpo técnico, que escribiera en un papel qué había significado esa temporada y ese equipo para ellos, de forma anónima. Uf, qué momento. Poner en palabras el final de una era. Fue increíblemente potente. Los reunió a todos en una sala a oscuras, solo con unas velas. Y uno por uno leyeron lo que habían escrito. Se dirían cosas que nunca se habían dicho. Claro. El libro cuenta que Michael Jordan, a quien rara vez se le veía vulnerable, escribió un poema muy emotivo para sus compañeros. Fue una catarsis. ¡Wow! Y al final, Jackson recogió todos los papeles, los metió en una lata de café y les prendió fuego. ¡Qué imagen tan potente! Es casi un acto tribal. Sellar un pacto con fuego antes de la última batalla. Era un ritual, un acto para quemar el pasado, la ansiedad por el futuro y enfocar toda la energía en una sola cosa, el presente. Ese último viaje juntos. Ese ritual es la esencia de todo. Y nos lleva a lo que podría ser su principio más paradójico, viniendo de alguien tan competitivo. ¿Sí? Olvídate del anillo. Me vuela la cabeza. El hombre de los 11 anillos les decía a sus jugadores que se olvidaran de él. ¿Cómo es posible? Es la paradoja en definitiva. Jackson lo odiaba perder con cada fibra de su ser. Claro. Pero entendió que obsesionarse con el resultado, con ganar, es lo que él llamaba el juego de los perdedores. ¿Por qué? Porque te llena de tensión, de miedo a fracasar. La lección que les inculcó fue que el foco debe estar en el proceso, en el viaje. En jugar bien, en disfrutar. Es la consecuencia, no el objetivo. Entonces, si juntamos todas las piezas, el círculo, el amor, el ego en el banquillo, el garrote, el silencio, ¿cuál es el gran resumen? Que el genio de Phil Jackson no fue ser un gran estratega, que lo era. Su verdadero genio fue ser un arquitecto de ecosistemas humanos. Un arquitecto. Sí. Creó un espacio casi sagrado, donde la conciencia se valoraba más que la fuerza, la unidad más que el individuo y el viaje más que el destino. No impuso su voluntad. Cultivó. Cultivó un entorno donde la grandeza colectiva podía florecer. Y eso nos deja con una idea final, que Jackson toma prestada del psicólogo Carl Rogers. Y es una idea que suena simple, pero es revolucionaria. A ver. Rogers decía que el cambio real no ocurre cuando intentamos ser algo que no somos, sino cuando aceptamos plenamente quiénes somos. Y Jackson aplicó eso. No intentó convertir a Jordan en un pasador modesto, ni a Dennis Rodman en un ciudadano ejemplar. Aceptó sus naturalezas y las integró. Fue un maestro de la integración, no de la conversión. Exacto. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar. En un mundo que nos empuja constantemente a optimizar, a competir, a ser una versión mejorada de nosotras mismas. Siempre a más. Siempre. ¿Qué poder podríamos desatar si en lugar de forzar tanto el cambio, simplemente aceptáramos la realidad de quiénes somos y de quiénes son los que nos rodean? Quizás ahí, como descubrió Phil Jackson en una cancha de baloncesto, resida la verdadera alma del éxito.